Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Escenarios de Justicia para la Discapacidad, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Derecho de Familia. Históricamente, los modelos más relevantes para comprender la discapacidad y de esta forma clasificarla han sido el modelo de prescindencia, el médico rehabilitador y hoy el modelo social. Circunstancias que determinan la mirada hacia esta población, su forma de relacionarse, su forma de vivir y convivir y, por supuesto, de acceder a la administración de justicia para reclamar y hacer efectivos sus derechos. La conferencia del día de hoy tiene como propósito presentar el desarrollo de la alianza estratégica surgida entre el Instituto Nacional para Ciegos y la Universidad Libre, como una experiencia significativa en el acceso a la justicia de personas con discapacidad visual. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Mabel Bonilla Correa, abogada, magíster en Ciencias de la Educación, especialista en Derecho Público, Financiero y Docencia Universitaria, conciliadora en Derecho, ha sido docente e investigadora y actualmente se desempeña como directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre. Es presidenta también de la Red de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación de las Universidades Públicas y Privadas de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Mabel Bonilla, es un gusto tenerla hoy con nosotros en la Escuela Judicial. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Nuestra conferencia del día de hoy se titula Exigibilidad, escenarios de justicia para la discapacidad. Vamos a iniciar con la presentación. Hoy tengo el gusto de compartir con todos ustedes las experiencias que hemos tenido en nuestro consultorio jurídico y centro de conciliación de la Universidad Libre respecto a los escenarios de justicia para las personas con discapacidad, siempre preguntándonos y reflexionando durante estos 50 años de experiencia y de existencia de este consultorio jurídico, cómo traspasar las barreras de las aulas de clase a la realidad social de las personas que acuden a solicitar nuestros servicios dentro del marco legal dispuesto para ello. Cómo enamorar a nuestros estudiantes en la práctica del ejercicio del derecho para que sean dispuestos, éticos, propositivos, con conocimientos actualizados y gestores del cambio. En el blog del INSI del área de comunicaciones de fecha 14 de noviembre de esta anualidad, encontramos que el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, refiere un documento donde se ve el incremento de la población con discapacidad en Colombia. Por cuanto los índices que vamos a comparar son ese escenario que nos mostró el mismo DANE en el año 2005, donde nos decía que el 6.4% era la población que estaba con discapacidad. Para esta anualidad,
la cobertura ha sido del 99.8% y nos arroja este resultado de 7,2% de los colombianos que tienen alguna discapacidad. Es un incremento sustancial, es una alerta, es una llamada para todos los que estamos en los servicios de justicia, que entendamos y comprendamos esas necesidades de los usuarios, de la población y especialmente para el tema que nos ocupa, de la discapacidad visual y las personas con baja visión. Esto nos obliga a tener unos ejercicios que permitan la igualdad de condiciones de esta población para accesar a nuestros servicios. Y entonces aquí quiero contarles la iniciativa que ha tenido nuestro consultorio jurídico y centro de conciliación. Cuando sabemos que desde este escenario cumplimos con una misión y una visión que es correlativa también a esas misiones y visiones de nuestra institución de educación superior, que por ser ese espacio donde las personas que van a ser los futuros profesionales del derecho adquieren la práctica y el ejercicio, muestran cómo esas funciones sustantivas de la educación de la que hacemos parte, como es la proyección social, donde se busca impactar todos los escenarios para nuestro caso de justicia, tanto formal como informal, además de cumplir con las pautas dadas por el Ministerio de Educación al lograr la reacreditación en alta calidad multicampus y la renovación de la acreditación del programa de Derecho por 6 y 8 años respectivamente de nuestra alma mater. Es así como nuestra misión en el consultorio jurídico es prestar un servicio jurídico social con calidad humana. Y visionamos lograr al año 2030 que el consultorio jurídico de la Universidad Libre se involucre totalmente en la transformación de los cambiantes conflictos sociales. Misión y visión que deben impactar necesariamente el diario vivir, la cotidianidad de todo lo que hacemos y de lo que enseñamos y damos ejemplo de esos escenarios que todos y cada uno de nosotros que está aquí reunido maneja, desde cualquier área del servicio. Es así como encontramos un estudio que es muy a propósito de esta charla, las necesidades jurídicas insatisfechas. En el año 2013, la Corporación Excelencia en la Justicia muestra el resultado de este proyecto que hace con la Organización de las Naciones Unidas y con el Plan de Desarrollo de Programas de la misma, donde se manifiesta que es una necesidad jurídica insatisfecha, pues es ese lugar, el consultorio jurídico y nuestros centros de conciliación de los consultorios jurídicos, donde se ven esas brechas, donde se ven esas necesidades que no han sido atendidas. Por eso es importante puntualizar de ese estudio que tomamos cuáles son las necesidades jurídicas insatisfechas de la población colombiana. Y tenemos que referir como una definición para que tengamos un lenguaje común, que son unidades de análisis y medición del acceso a la justicia, en sentido estricto, aquellas necesidades que tienen las personas, especialmente de escasos recursos, de hacer valer sus derechos ante el sistema de justicia, y encontramos 4 categorías. La primera categoría dice que las necesidades jurídicas expresadas por quienes acuden al sistema de justicia, o sea, personas que tienen conciencia de su derecho y saben o intuyen que pueden ser tramitadas en el sistema de justicia. Y ahí encontramos gran parte de la población. Pero ¿dónde está la ubicación de esa población? Entonces, voy a hablarles de la segunda categoría, necesidades jurídicas expresadas por quienes no acuden a los servicios de justicia, personas que tienen conciencia de que pueden ser tramitadas en el sistema de justicia porque conocen el derecho y la instancia correspondiente para presentar la reclamación, pero no las presentan porque no existe el recurso jurídico o se desconoce o porque hay barreras de ingreso al sistema de justicia. En la tercera clasificación de esas necesidades jurídicas están las no conocidas y no expresadas. Personas que no tienen conciencia de su relevancia jurídica y que pueden ser tramitadas en el sistema de justicia.
No conoce el derecho, ni el mecanismo legal, ni la instancia judicial competente. Y por última categoría, cuarta, las necesidades jurídicas expresadas y tramitadas ante el sistema de justicia, pero que no obtienen una respuesta favorable, porque no obtienen una respuesta ni oportuna ni justa. Nosotros vamos a ubicar nuestra población vulnerable con discapacidad visual en la tercera, que son no conocidas, no expresadas, personas que no tienen conciencia de su relevancia jurídica y que pueden ser tramitadas en el sistema de justicia. Es decir, que no conocen el derecho, ni el mecanismo legal, ni la instancia judicial competente. Basados en estos estudios, se concluye que existe un alto porcentaje de ciudadanos que no conocen cuáles son sus derechos y menos la manera de hacerlos efectivos y a dónde acudir para ello. Pues bien, con todos estos análisis y con todas estas iniciativas, tanto de las entidades públicas como privadas que tienen que ver con el acceso a la administración de justicia, el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y la Corporación Universitaria Uniminuto, o sea, la del Minuto de Dios, buscan una alianza estratégica y nos invitan a ser parte de ese ejercicio que vamos a lograr presentar en 4 guías de cómo exigir los derechos para esta población con discapacidad visual. Entonces recibimos esa solicitud para ser parte de esa alianza estratégica, para lograr gestar un trabajo mancomunado que logre acercar los conocimientos jurídicos de nuestros estudiantes a las necesidades jurídicas insatisfechas, como ya lo estipulamos anteriormente, de la población que no conoce el derecho, que no sabe cómo activarlo, que son en este momento población con discapacidad visual y baja visión, por cuanto el Instituto Nacional para Ciegos, que es del orden nacional, que depende del Ministerio de Educación, promueve la garantía del goce efectivo de los derechos de esta población, buscando promover y apoyar la inclusión social de las personas con discapacidad en el país. De acuerdo con sus estadísticas y la escucha de quienes acudían para ver, buscar ayuda ya en sus instalaciones, se determinó trabajar primero en un tema de salud. ¿Cómo lo hicimos? Entonces vamos a mirar un video que nos va a permitir, nos va a hablar el doctor Daniel Velázquez, representante de la Corporación Uniminuto, y nos va a hablar de la metodología que hicimos para la creación de estas guías. Vamos a escucharlo. Bueno, metodológicamente las guías para la exigibilidad de derechos se pensaron desde la posibilidad de construir a través de las narrativas de las personas con discapacidad un caso que fuese referente para atender y poder generar estrategias para la exigibilidad de estos derechos y así garantizar pues su goce efectivo. En el marco, por ejemplo, de la guía para la inclusión en educación, nos encontramos con niños y niñas con discapacidad visual y sus padres de familia, y a través de las narrativas de ellos pudimos reconstruir precisamente estos casos que evidencian de alguna manera las brechas que tenemos hoy en el contexto educativo y que no han podido ser superadas, y a través de las estrategias pues que pusimos en esta guía para la inclusión en educación, a través de derechos de petición, acciones de tutela y otros mecanismos que establecimos, le dimos ruta para que precisamente estas personas que tenían estos casos recurrentes y que fuimos reconstruyendo a través de esas narrativas, pues pudieran exigir sus derechos. De igual forma pasó con la guía para la inclusión en el trabajo, en donde también nos encontramos con personas con discapacidad múltiple, con personas con discapacidad visual, auditiva, bueno, y en fin, con una gran cantidad de personas que nos permitieron reconstruir los casos frente al tema de las posibilidades que ellos tenían para el ingreso, la permanencia o el retiro dentro de su campo laboral. Fueron pues casos muy sentidos porque finalmente consideramos que
Aún la sociedad no está preparada para recibir en el escenario productivo a estas personas, y de igual forma las personas con discapacidad, al sentir pues esa presión de lo social, también se autoexcluyen dentro de estos procesos. Entonces lo que hicimos en esta guía fue construir una narrativa de casos totalmente diferente, que le permitiera también al sector productivo tener herramientas para poder superar precisamente esas visiones que recaen sobre unos imaginarios que no son tan reales sobre el papel que desempeñan las personas con discapacidad en el escenario productivo. Y por otro lado, pues también lo hicimos con la guía para el acceso a la información. En este caso, lo que hicimos fue con las personas con discapacidad. Bueno, les voy a compartir, esta es la guía, cómo exijo mis derechos en materia de salud, que fue la primera que hicimos en la metodología que estaba contándonos el doctor Daniel. Nosotros nos reunimos, dijimos cómo era la mejor forma de entregar el producto y llegamos a la conclusión que la mejor forma era precisamente a través de estas guías. Estas guías se hicieron en la imprenta del Instituto Nacional para Ciegos y está en el sistema de lectoescritura de Braille para las personas con discapacidad visual y baja visión, pero también pueden ser utilizadas por toda la población que requiera del servicio. Están en las páginas web de las entidades que hicieron parte de la Alianza Estratégica. Reunimos la población, esta guía se trabajó en la localidad de Bosa, se buscó a las instituciones prestadoras del servicio de salud, se buscó a la población, se estudiaron los casos y por ser impresa en este sistema que les cuento, se seleccionaron 10 casos que están aquí, pero en las páginas web de las instituciones van a encontrar alrededor de 200 casos por guía, que fue lo que recogimos de las muestras, de la transcripción de las entrevistas. Los estudiantes del consultorio social de Uniminuto realizaron las encuestas, las entrevistas. Los estudiantes del consultorio jurídico de la Universidad Libre hicieron el estudio, el análisis, acomodaron esos hechos, esa cotidianidad a la norma para la exigencia de esos derechos, y el INSI nos colaboró con la publicación. Fue un trabajo, como decíamos inicialmente, mancomunado. Bueno, esto fue en el 2014 y la publicación y el lanzamiento se hace en el 2015. Quiero compartirles un caso que, a pesar de que en la historia sucedió en el 2014, se está repitiendo continuamente. Y aquí es donde quiero hacer un llamado a todas las personas que me están escuchando, para que con ese amor que tenemos por el ejercicio que hacemos, seamos muy cuidadosos con la atención a la población con discapacidad visual y baja visión y demás discapacidades clasificadas, obviamente, que tenemos en Colombia. Me voy a permitir leerles. César Augusto Alba Carrillo, adulto mayor, persona con discapacidad visual, solicita información a una funcionaria acerca del punto de entrega de medicamentos. La funcionaria lo ignora. El señor César Augusto Alba Carrillo se acerca al celador y éste le dice que pregunte en el punto de información. De nuevo, el señor le pregunta a otra funcionaria y ésta le dice abusivamente que si está ciego, que al frente del hospital hay un cartel grande que dice entrega de medicamentos. Esta es una reflexión muy fuerte para todas las personas que requieren de nuestro acompañamiento, que requieren de nuestro servicio. Asimismo, les voy a mostrar la guía Cómo exijo mis derechos en educación, donde, como lo decía el doctor Daniel, buscamos la población, fuimos a los colegios, detectamos los archivos que ven en el INSI y logramos este resultado. De la misma manera que lo logramos con la guía para el trabajo y la guía para el acceso a la información. Son 4 años de trabajo.
de estas tres entidades, donde nosotros tenemos que revisar, analizar, proponer y salieron estos resultados. Es importante también que todos sepamos que le asiste unas obligaciones a las entidades públicas y privadas que manejan los temas de educación y que manejan los temas de acceso a la justicia. Esas obligaciones las encontramos en la norma y es por eso que el Ministerio de Justicia y del Derecho, en su tranquilidad para poder ser garantes de la firma que hicimos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como un Estado suscriptor de esa convención en el año 2006, tenemos que realizar acciones afirmativas inclusivas en el sector de justicia. Y nace la red RUNDIS, que es la red universitaria para el reconocimiento y defensa de los derechos de las personas con discapacidad en el año 2015. Miren, paralelo a ese trabajo que nosotros veníamos haciendo para sacar a la luz pública nuestra segunda guía. Y la misión de esa red universitaria era fortalecer la gestión institucional y universitaria frente al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. A esta red en este momento pertenecen 74 universidades, todas con el programa de derecho, con los consultorios jurídicos. En el año 2018, esta red se transforma en la red Tejiendo Justicia porque amplía el espectro no solamente a la discapacidad, sino también para hacer los ejercicios frente a género y transparencia. Dentro de esas actividades que hizo el Ministerio de Justicia y del Derecho con los consultorios jurídicos, realizó para el año 2018 el protocolo de consultorios jurídicos y centros de conciliación y o arbitraje inclusivos para personas con discapacidad. Este protocolo tiene unos hitos del servicio, como vemos aquí a continuación. Estos hitos son 5 pasos que debemos tener en cuenta todos los consultorios jurídicos. Nos hicieron un acompañamiento, logramos que todos los funcionarios, los docentes, los estudiantes participaran en ese acompañamiento y así al hacer ese hito del servicio en esos pasos, como es la acogida, el trabajo, el acompañamiento, el disponer esos servicios inclusivos jurídicos incluyentes, las asesorías que prestamos, el acompañamiento judicial cuando nombramos un estudiante para que acompañe a estas personas en los servicios de justicia como apoderados en representación de terceros. Es importante tenerlo en cuenta para lograr una verdadera inclusión, desde que el usuario llega a nuestro consultorio jurídico hasta que se retira. Y eso tiene que ver con los ajustes razonables y con las barreras que se han presentado para esta población con discapacidad. Y esas barreras son precisamente más actitudinales que de otra forma. Si nosotros hacemos remembranzas y en este momento de pronto tenemos un espacio y cerramos los ojos y nos podemos recordar cuántas personas con discapacidad hemos atendido en este ejemplo de servicio, de vocación, de entrega, porque yo sé que todos los servidores y servidoras judiciales están enamoradas de lo que hacen y quieren que cada día esa misión esté permanente en esa entrega que hacemos para las personas que requieren de nuestros servicios. Llevar ese protocolo y esos pasos hacen que recibamos el reconocimiento del Ministerio de Justicia y del Derecho en el año 2018 como un consultorio inclusivo. Luego encontramos que tenemos que fortalecer todas esas actividades, que tenemos que continuar y logramos que en la clasificación de las personas, el ingreso que hacen en nuestro sistema de información de la Universidad Libre, se pueda determinar si el usuario tiene discapacidad, qué discapacidad tiene, y así también ir haciendo un archivo estadístico de las personas con discapacidad que hemos atendido en nuestro consultorio jurídico. También tuvimos el privilegio de acompañar
en la mesa técnica al Ministerio de Justicia y del Derecho para la elaboración del decreto reglamentario de la Ley 1996 de 2019, que como todos ya sabemos, ha supuesto bastante ruptura de paradigmas frente a cómo se trabaja los procesos que ya no van de interdicción, cómo la capacidad jurídica legal de los adultos mayores con discapacidad tienen que tener los mismos presupuestos de cualquier ser humano que esté inmerso en ese ejercicio. Y así, al hacer parte de esa mesa técnica, no solamente representando la experiencia, sino todas esas posibles situaciones que se podrían presentar para la ejecución de los apoyos, de los acuerdos y la valoración de apoyos para que estas personas dignifiquen su condición humana desde ese punto de vista de sus preferencias, de sus gustos, para poder tener ese apoyo en la toma de decisiones judiciales. Es así como ahora en el año 2021 nos vuelven a revisar cómo estamos funcionando como consultorios jurídicos y logramos la certificación para seguir continuando nuestros servicios inclusivos para las personas con discapacidad. Bien, pero nosotros no nos quedamos solamente ahí. Nosotros también con el Instituto Nacional para Ciegos logramos otra alianza estratégica donde nuestros estudiantes se desplazan. Descentralizamos nuestro servicio, ellos se desplazan a una oficina del INSI donde van a atender directamente a esta población en todas esas necesidades jurídicas insatisfechas. Y aquí encontramos que se amplía el espectro y no solamente atendemos al usuario con la discapacidad visual y baja visión, sino a todo su grupo familiar. Aquí podemos destacar cómo se han logrado en temas laborales el reconocimiento de pensiones de invalidez a través de los mecanismos legales que con la ayuda de los estudiantes esta población ha podido revisar. Y es muy satisfactorio escuchar cómo ellos cuando logran recibir su pensión se sienten eternamente agradecidos con estos servicios y con lo que todos y cada uno de nosotros hacemos en esos pasos, porque no es solamente una persona o una institución, son esas alianzas, son esas triadas, son esas ganas de sacar adelante esa forma efectiva de ese goce de las personas con discapacidad. También tenemos la participación en el año 2019 del programa radial La Voz Jurídica, donde hicimos el acompañamiento con expertos en 27 programas. Es una emisora que se escucha a nivel mundial, donde pudimos transmitir todos esos conceptos, conocimientos y recomendaciones en el ejercicio que llevamos de estos 50 años que cumplimos este año 2021. Bueno, también queremos entonces dejarles estas reflexiones para lograr cómo encontrar otros hitos, otra ruptura de paradigmas, como son promover escenarios de reflexión que permitan superar los discursos y las prácticas que atentan contra las diversidades. Continuar con la sensibilización para lograr esos hitos del servicio, que hayan protocolos en el sistema de justicia. Y creer y entender que toda actividad de todos y cada uno de nosotros suma, nunca resta. Todo lo que hagamos por esta población siempre va a sumar. Muchas gracias, doctora Mónica. La dejo para las preguntas del público. Muchísimas gracias, doctora Mabel. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera pregunta que tenemos acá en el chat. ¿Por qué se asumen estos trabajos de investigación desde el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho? Bueno, estos trabajos se asumen para dejar memoria y avanzar a través de la investigación en la mejora continua de las condiciones de vida
para las personas sujetos de especial protección. A través de estos trabajos de investigación se pueden ampliar los campos de acción e interpretación del derecho para situar, acercar y garantizar el goce efectivo de los derechos. Adicional a eso, también en las facultades de derecho se logra ese vínculo entre el departamento de investigación y el consultorio jurídico. Vínculos que tienen que ver con las funciones sustantivas de la educación, como es la investigación y la proyección social. Siguiente pregunta, doctora Mabel. ¿Los futuros profesionales del derecho considera que están capacitándose para atender a la población con discapacidad? Claro que sí. Precisamente con todo esto que vimos de la intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho, incluso del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, que tienen que ver con los consultorios jurídicos, hacen posible que los estudiantes entiendan y comprendan que ya hay otro mundo que tenemos que mirar. Y como iniciamos en esta charla, el incremento de esta población hace que nosotros tengamos ese gusto por atender esta población, porque ese incremento tiene que permitir que todos y cada uno de nosotros que estamos formados como abogados, logremos identificar esas necesidades jurídicas insatisfechas de esa población y que nosotros seamos una ruta clara y un canal claro donde podamos conversar, entender y participar de las decisiones que van a tomar el rumbo jurídico de la vida de esta población, que indudablemente van a impactar la calidad de vida de todos ellos. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo se podría participar desde la rama judicial en escenarios más inclusivos para mejorar el acceso a la justicia de esta población? Bueno, a mí me parece sustancialmente importante, primero, felicitarlos por estar en estos espacios quienes están conectados, porque al estar conectados en todos estos espacios que procura esta escuela judicial, Rodrigo Lara Bonilla, permitir esos procesos de sensibilización que se requieren para lograr un excelente servicio, una calidad en el servicio. Me parece importante también hablar de los ajustes razonables. Cuando a nosotros nos hablan de ajustes razonables para población con discapacidad, muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿cuánto dinero me va a costar hacer ese ajuste razonable? ¿Cuánto dinero le va a costar al gobierno poder dar la accesibilidad a las personas para que puedan tener ese goce efectivo de los derechos cuando ellos acuden y accesan a la administración de justicia? ¿Cuánto me va a costar? Eso representa muchos costos, es lo que uno escucha. Pero quiero decirles que los ajustes razonables, y el primer ajuste razonable que los invito a que hagamos es a derrumbar esas barreras actitudinales que tenemos frente a la población con discapacidad. Esas barreras actitudinales, cuando las derrumbamos, estamos realmente en el modelo social de la discapacidad como esa forma de ver, de ese vivir, de ese compartir de la población. Y nada sin nosotros, pero todo para nosotros, es el lema de las personas con discapacidad. Ellos han sentido durante mucho tiempo que no pueden tomar sus decisiones, que no son partícipes de la vida, que los alejan, que la misma familia donde ellos están en esos vínculos se sienten a veces alejados. Entonces, pienso que desde ese servicio que prestamos todos y cada uno de nosotros, nos podemos enriquecer cuando hacemos un cambio de paradigma frente a esas barreras actitudinales. Con eso hemos ganado más del 200% en el servicio que prestamos. Un agradecimiento muy especial a la doctora Mabel Bonilla Correa por su clara y ponderada explicación sobre la exigibilidad, escenarios de justicia para la discapacidad, por estos casos que nos ha mostrado de la vida real, por sobre todo esa experiencia, doctora, que desde lo académico también está permeando toda esta sociedad y que se está desarrollando actualmente
sus políticas, todos estos planes, estas guías que han construido, estos programas y el impacto que han tenido en nuestra sociedad, mejorando la calidad de vida de la población con baja visión, en el marco del respeto por la diferencia y la equiparación de oportunidades. Además, importante cuando nos habla de los ajustes razonables, de derrumbar, como bien lo dijo, doctora, esas barreras actitudinales de esta población y centrarnos en la medida, en este modelo social de la población. Doctora Mabel, nuestros agradecimientos. Ay, gracias, doctora Mónica. Un saludo para todos y muy agradecida que me hayan escuchado. También quiero hacer como una invitación para todos los que nos están escuchando, que me parece muy propicio en la divulgación de la Ley 2113, la reforma a los consultorios jurídicos. Se nos permite hacer alianzas estratégicas con todo este servicio de administración de justicia y podríamos colocar centros de atención, satélites de los centros de conciliación de nuestras universidades para apoyarlos a ustedes en ese ejercicio de prevención de los conflictos y en ese ejercicio de asistencialismo que tenemos con la población en general. Para que no lo dejen pasar, sería interesante lograr estas alianzas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Mabel. Y de igual forma a los servidores, servidoras judiciales, a todas las personas que actúan en el sector justicia, que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos. Mil gracias, doctora Mabel.